Y el día de hoy vamos a ver uno de los temas que es importante para todos, porque todos tenemos necesidad de arrepentirnos. Eh, no solamente se debe arrepentir de pronto la persona que comete un pecado grave, sino también cuando tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, cuando por A o B empezamos a tener de pronto unos pensamientos que no guardan coherencia con el Evangelio de Jesucristo, que es amor, verdad, misericordia, perdón. Entonces tenemos que arrepentirnos. El presidente Russell M. Nelson, el profeta del Señor actual, nos recomienda arrepentirnos todos los días de nuestra vida, ¿no? Y no solamente todos los días, sino constantemente. ¿Y qué vamos a conseguir? Bueno, acá tenemos las respuestas, ¿no? Por ejemplo, dice que el arrepentimiento primero, es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. Imagínense, ¿qué es lo que nos está prometiendo o indicando que es una parte fundamental para alcanzar felicidad en esta vida? Porque si no existiría el arrepentimiento, no me imagino cómo sería nuestra vida. Porque bien claro ya está en las escrituras y también lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que todos en algún momento hemos pecado y como tal tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué pasaría si no nos arrepintiéramos? No alcanzaríamos felicidad. Pero acá tenemos otros alcances de lo que es el arrepentimiento. Hermanita Gabriela, ¿usted podría leer el segundo párrafo y el tercero y hacer un comentario? Es reconocer que se ha obrado mal, es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. Como usted decía hace un rato, no solamente es para, no sé, para los pecados más graves, siempre nosotros tenemos algo por mejorar y es el propósito por el cual estamos en esta tierra, ¿no? Para poder tener ese progreso y asemejarnos más a nuestro Padre. Y luego implica apartarse del pecado y volver a Dios en busca del perdón, am, reconciliarnos con el Señor siempre implica reconocer que queremos hacer su voluntad, que queremos saber la opinión de Él acerca de nosotros. Entonces, Él tiene una manera perfecta de hacernos ver que estamos en error y que podemos hacerlo mejor, sin hacernos, por así decir, sentir culpables, porque la culpa viene, por así decirlo, de parte de nosotros. Él nos sana la culpa, la transforma en un deseo de querer ser mejor. Entonces, hoy siento que buscar el perdón es buscar a Dios y buscar a Dios es transformarnos en mejores personas, en ser más felices, en tener más gozo y en poder ver a las demás personas también con mayor misericordia, comprendiendo de que todos requerimos arrepentir. Excelente, hermanita Gabriela, excelente, excelente, es cierto, es cierto lo que habíamos dicho en un comienzo y usted lo ha ratificado, porque mire lo que dice acá, ¿no? Que lo saqué de leales a la fe, dice, es reconocer que se ha obrado mal, pero mire lo que dice, es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también muchas veces podemos incurrir en transgresiones al pensar o por ejemplo, acumular en nuestro corazón, por ejemplo, algún resentimiento, ¿no? Algún resentimiento, que no solamente es digamos, que no está de acuerdo con los principios del Evangelio, ¿no? Sino también nos hace daño a nuestra salud, ¿no? Nos hace daño a nuestra salud
guardamos en nuestro corazón ciertos resentimientos. Como una hermana, me acuerdo hace muchos años cuando recién estaba conociendo el Evangelio, ella decía, son las uñas que no nos dejan crecer. Son las uñas, decía, de las que debemos liberarnos, cortarnos esas uñas, ¿no? El resentimiento, en fin. Entonces, en la última parte dice, cuando nosotros nos arrepentimos, también nos apartamos del pecado, ¿no? De un pecado de cualquier tipo. Vamos a decir un pecado como una transgresión, ¿no? Y nos volvemos a Dios en busca del perdón. Miren, qué hermoso. Arrepentirse significa volverse a Dios. Señor, perdóname. Pedirle perdón, ¿no? Y volver a nuestro Padre Celestial. Porque como en las clases anteriores habíamos dicho, hermanita Gabriela, que cada vez que transgredimos, nos alejamos del Señor. Se va formando un abismo, es como la transgresión de Adán y Eva, que cuando cayeron, ¿no? En la clase anterior, cuando usted trató sobre el plan de salvación, habíamos hablado de la transgresión. Entonces, se apartaron del Padre y nosotros nos apartamos cada vez que incurrimos en pecado. Pero cuando nos arrepentimos, qué bonito, nos volvemos a Dios y pedimos perdón al Padre. Bien, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Ahí está la respuesta, hermanita Gabriela, por favor, si puede leer el primer párrafo, mientras enchufo mi laptop. Dice, ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo o el reino de Dios. Y es un requisito indispensable el poder ser puros. Justo me hacía pensar ahorita que ha colocado esta hermanita en el templo. En el templo, en la puerta dice, santidad al Señor. Nosotros nos hacemos llamar santos de los últimos días. La palabra santidad nos persigue, por así decirlo, ¿no? Que es lo que representa la pureza. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está preparando para ser más santos porque sabe que es la única manera de poder morar en su presencia, de poder resistir. Porque el otro día, no recuerdo en qué clase estábamos compartiendo y decía, no, no era una clase, era de un presidente que era acerca de la expiación. Decía, en ese momento en el que nosotros vamos a ser conscientes de todo nuestro pecado, nosotros mismos no vamos a querer morar al lado de nuestro Padre Celestial. Por las culpas y por la carga que sentimos nosotros mismos vamos a retirarnos, ni siquiera Él nos va a retirar, algo así decir. Me hacía pensar que el Señor quiere, si nosotros mismos a veces, cuando nos sentimos culpables, estamos un poco bajos o nos podemos sentir un poco indignos para acercarnos a nuestro Padre, en ese momento ya no habrá ya no habrá más tiempo de arrepentimiento, ya simplemente esa culpa y esas cosas negativas se van a quedar con nosotros. Y por eso es que ya no vamos a ni siquiera levantar la mirada para mirar a nuestro Padre por la vergüenza que vamos a sentir. Hermanita, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, mire, como dice, ¿no? Si nosotros no nos arrepentimos, simplemente no vamos a poder morar con el Espíritu del Señor, porque ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos, el reino del cielo. Y si nosotros tenemos la bendición de entrar al templo, también recordemos que el Padre, no, su gloria no estará presente en el templo ni en nuestro santo templo que es nuestro cuerpo. No tendremos paz, no tendremos, si no tenemos el Espíritu, no tendremos sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? Paz, benignidad, tranquilidad, mansedumbre. ¿Por qué? Porque los pecados, como dice en el último párrafo, llenan de angustia el alma en esta vida. Es decir, nuestra alma está llena de angustia, de desesperación, de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal las cosas.
porque nos estamos equivocando, estamos con malos sentimientos, malos pensamientos, malas actitudes. Entonces tenemos que arrepentirnos. Si nosotros queremos tener el espíritu, ¿no? Si queremos algún día tener los frutos del Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos, porque es muy fácil transgredimos. Me pasa. De pronto ya estoy renegando, estoy recordando algo que me hicieron o hice, en fin. Entonces tengo que arrepentirme, ¿no? Porque el Señor, ¿qué dice? Cuando nosotros nos arrepentimos, miren, qué bonito. Más adelante vamos a ver que nuestros pecados se vuelven más blancos, blancos, y el Señor no los recuerda. Y nosotros tampoco tenemos que recordarlo. ¿No? Porque miren lo que dice, nuestros pecados nos vuelven impuros, indignos de regresar y morar a la presencia del Padre. No podremos morar en su presencia como pecadores, no podremos. Por eso, qué importante es que nosotros cada día recordemos que tenemos que mantenernos dignos, alejarnos de toda transgresión de todo tipo. Bien, entonces, ¿cuál es el único camino por el que nosotros podemos ser perdonados? Es mediante la expiación de Jesucristo, definitivamente. Porque el Señor padeció por los pecados para que nosotros seamos perdonados. Pero en una clase, me acuerdo acá, en, una, en un discurso que me tocó dar en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, eh, indagué mucho, investigué. Y sé que la expiación de Jesucristo, es decir, el sacrificio que Él hizo para que el Señor nos perdonara los pecados a todos, solamente va a operar cuando nos arrepentimos sinceramente. Si nosotros seguimos transgrediendo, transgrediendo, ninguna expiación podrá ayudarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, intercede por nosotros como un abogado cuando nosotros nos arrepentimos, sinceramente. Pero ¿qué significa un arrepentimiento sincero? No significa, ay, me arrepiento, ya me duele mi corazón y mañana vuelvo a transgredir. No, un arrepentimiento sincero significa en alejarse definitivamente del pecado, alejarse definitivamente del mal, ¿no? Y también, como dice acá, al arrepentirnos, confiamos en la gracia del Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos salvó y al arrepentirnos por fin seremos limpios del pecado. Por fin, ¿no? El arrepentimiento es un proceso doloroso, duele en el corazón, ¿no? Porque nos arrepentimos de todo. Por fin tomamos conciencia de de lo que hicimos o estamos haciendo está mal. Pero mire vamos a decir, la recompensa. Hermanita Gabriela podría leer, por favor. Pero lleva al perdón y a la paz duradera. Por medio del profeta Isaías, el Señor dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Su comentario, hermanita. Qué hermoso. Mire, Muy hermoso y me hace pensar que en estos últimos tiempos a veces se ha distorsionado el mensaje de las Escrituras diciendo, Jesucristo ya pagó mis pecados, entonces ya estoy salvo, solamente tengo que tratar de ser buena persona y ya está. Pero con este versículo, y encima está en la Biblia, queda muy claro que para poder, como usted decía, ¿no? Recibir ese perdón, para poder ser dignos, para poder ser limpios, requerimos poder arrepentirnos, ¿no? Y este va a ser el resultado. Si nos arrepentimos, si
sobre todo tenemos esa disposición, porque justo acá anoté esto de acá en una notita cuando usted estaba hablando, el arrepentimiento em, ante el Señor, no el arrepentimiento de repente que a veces uno puede pensar, para mí arrepentirme es cambiar lo que estoy haciendo, ¿no? O dejar lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es parte del arrepentimiento. Pero arrepentirnos como lo que el Señor nos manda, como mandamiento, por la fe que tenemos en Jesucristo, es someternos a su voluntad. Es a veces no solamente dejar de hacer eso que estábamos haciendo mal, sino hacer muchas otras cosas que tal vez no estábamos haciendo y sabemos que deberíamos hacerlos. Es todo, como usted decía, es todo un cambio de corazón, de pensamiento, de actuar en general. Es ser una nueva persona, no es solamente con respecto al acto, es como tal vez yo me enojé un día con mi mamá, no sé, dije algo que no estaba bien y me arrepiento, ¿no? Me siento mal, pero en el momento que me arrepiento, no solamente me arrepiento de ese acto, sino me arrepiento ante el Señor, le digo, Señor, quiero ser mejor, quiero aprovechar este momento para alinearme contigo, ¿no? Y de repente Él me manda a orar más, me manda a pagar mi diezmo, me manda a asistir más frecuentemente al templo, me manda a hacer otras cosas más. Y si yo realmente estoy arrepentida, mi cambio de actitud no solamente va a ser tratar mejor a mi mamá o tener una mejor relación con ella, sino hacer cosas adicionales porque Él sabe que no se trata solamente de llegar a ser limpios, sino de fortalecer nuestro carácter, de poder tener mayor semejanza en atributos a Él. Entonces el arrepentimiento, por eso dice, ¿no? Es una transformación, es una conversión, no es solamente un cambio de actitud, ¿no? Eso quería agregar y por eso pienso que no solamente nuestros pecados van a ser limpios, sino nosotros vamos a ser limpios, porque toda nuestra actitud y todas nuestras acciones van a comenzar a estar más alineadas a la voluntad de nuestro Padre. Gracias, hermano. Es cierto, también nosotros nos volvemos más limpios, ¿no? Nos volvemos más limpios y también alcanzaremos paz en nuestro corazón. ¿Y quién no quiere alcanzar paz? ¿Quién no quiere alcanzar tranquilidad? Las enfermedades y todo viene justamente porque no tenemos paz, porque no podemos dormir de pronto, porque no tenemos paz, porque hemos hecho malas cosas, en fin, tomamos malas decisiones. Entonces, pero si nosotros nos arrepentimos y alcanzamos el perdón de nuestro Padre y nos esforzamos por hacer las cosas bien, sé que vamos a tener paz, tranquilidad. Como dice acá una promesa, el perdón lleva, pero lleva al perdón y a la paz duradera. Entonces, finalmente vamos a terminar con esta promesa que dice, ¿qué ha prometido el Señor? Quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. Y nosotros tampoco tenemos que recordarlo. Y mire que esta clase es para mí, ¿no? Nosotros tampoco tenemos que recordar, ¿no? Alguna transgresión de pensamiento, de sentimiento o de acto, ¿no? En el que hayamos incurrido, ¿no? O que estemos incurriendo, ¿no? Por ejemplo, malos pensamientos, malos sentimientos, en fin. Entonces tenemos que arrepentirnos. Y mucho más si son actitudes que dañan a terceros, a otras personas, ¿no? Con más razón tenemos que arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, alcanzamos paz, tranquilidad, nos volvemos, vamos a tener limpieza, como dijo la hermanita Gabriela, y el Señor no los recordará más. Y nuestros pecados se volverán blancos como la grana. Sé con todo mi corazón, hermanita Gabriela, que al prepararnos todos los días, por lo menos leer un pedazo de las escrituras, nos ayudan a alcanzar paz, tranquilidad y a ser mejores personas cada día, no solo para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. Si somos hijos, para nuestros padres, hermanos; si somos esposos, para nuestro esposo, nuestros hijos; y si somos abuelos, para nuestros nietos. En fin, nos ayuda. Y si somos solamente hermanos, para nuestros hermanos. Y si no tenemos a nadie en nuestra casa, para la sociedad. Seremos mejores personas, seremos una luz por donde caminemos. Podremos persuadir a las personas, seremos
seremos paz, tranquilidad, seremos personas confiables, ¿no? Y no tendré, no, las personas no tendrán que huir de nosotros, al contrario, tener confianza. Seremos un remanso de amor y paz para todos. Y estas cosas las quiero compartir y las comparto con mucho amor en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanita, por esa maravillosa lección, por todo lo que nos ha compartido y la esperanza que nos brinda. Creo que cualquier persona, sea o no sea miembro de la iglesia, porque así no seamos miembros de la iglesia, como hijos de Dios, también podemos participar de esta paz y poder seguir los pasos necesarios. Entonces yo también quiero testificar que esto es verdad. Yo he podido sentir esa paz y no es algo que se sienta una sola vez, así como nos bañamos todos los días o cada vez que nos ensuciamos físicamente sentimos un deseo de querer limpiarnos, de la misma o aún muchísimo más, deberíamos anhelar arrepentirnos cada vez que hacemos algo que no está bien. Y aunque a veces una persona de repente no se siente sucio, pero sabe que le toca bañarse, lo hace. Igual, a veces podemos no ser tan conscientes de las cosas que podemos arrepentirnos. La intención nos abre la visión, nos hace conscientes de lo que podemos mejorar y nos hace mejores personas. No es necesario tener grandes pecados o por así decirlo, haber hecho mucho daño a alguien para recién arrepentirnos, sino en cualquier circunstancia podemos hacerlo. Y va a ser una gran experiencia. Y eso le quiero testificar en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, Amén. vamos a terminar con una oración y la vamos a pedir a hermanita Marta para poder cerrar. Excelente. Excelente, hermanita. Permítame solamente decir una cosa pequeña. Mucha sabiduría en sus palabras. Y quisiera terminar recordando lo que usted dijo, que nosotros necesitamos bañar nuestro cuerpo físico, pero más importante también es bañar nuestro interior, limpiarnos de nuestro interior, ¿no? Para alcanzar paz, tranquilidad, salud, en fin. Bondadoso Padre Celestial, estoy muy agradecida por esta oportunidad de haber tenido este alimento espiritual, este banquete espiritual. Por, te agradezco por la hermana Gabriela Villalta y te pido que la bendigas, porque gracias a ella podemos ayudar a muchas personas que en este momento necesitan escuchar tu palabra. Muchas personas, Padre Santo, necesitan alcanzar paz, necesitamos arrepentirnos de nuestras transgresiones graves, leves, de cualquier tipo, para alcanzar paz, tranquilidad y sanidad. Estamos muy agradecidos por todo, Señor, por todas tus sabias enseñanzas y podemos comprender tu palabra, Señor, en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.